En el nombre poderoso de Jesús, declaro tu gloria, Señor, sobre esta iglesia. Declaro la gloria de tu palabra, lo sobrenatural, lo divino, lo glorioso de lo alto. Lo declaro que desciende ahora a través de tu mensaje, a través de tu palabra. Señor, las tinieblas se disipan por el poder de tu palabra. Declaro la luz de tu palabra en toda mente oscura, en toda mente tenebrosa. Declaro la luz de tu palabra. Envío tu palabra en el nombre de Jesucristo a las mentes, a los corazones, al alma. Envío tu palabra en esta mañana en el nombre de Jesucristo al Espíritu. Envío tu palabra, Padre del cielo, y declaro que toda herencia, Señor, de las tinieblas que hemos heredado a través de nuestros ancestros, iniquidades de hechicería, de ocultismo, Señor amado, hoy día se cortan por el poder de tu nombre. Envío esta palabra, Padre del cielo, para que la gloria de tu nombre, Señor, se manifieste en tus hijos, y sean hijos de luz, y sean hijos, Padre, que brillen en las tinieblas para la gloria de tu santo nombre. Bendigo esta iglesia, papá. La bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abra su Biblia, el libro de Salmos, capítulo 119. Gloria a Dios. Gracias. Salmo 119. Y por favor, tomen asiento y manténganse allí. Manténganse en ese Salmo 119, ya vamos a leer. Anoche me anticipaba a decirles que yo no soy una persona habituada a tener sueños. Están todos aquí en el fondo, al medio, adelante, están todos, ¿verdad? Están prestando atención. Yo sé que es un aniversario y las ceremonias son largas, porque precisamente se trata de un aniversario. Pero usted no se puede ir de aquí sin haber prestado atención a la palabra de Dios. Amén. Anoche me anticipaba y les decía que yo no soy una persona habituada a tener sueños, pero cuando los tengo, el Señor me hace entender, me hace comprender que provienen de Él. Y creo que todos sabemos que una de las multiformes formas que Dios tiene de hablar, de comunicarse con el hombre, es también a través de sueños, ¿verdad que sí? Esa es una de las multiformes formas. De hecho, el libro de Job, capítulo 33, verso 14, dice Dios, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres y se adormecen sobre el lecho, entonces Dios revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Me pueden desenchufar ese ventilador un segundo, por favor? Así no me da vuelta la espalda. Gracias. Entonces, una de las multiformes formas que Dios tiene de comunicarse con el hombre es también a través de sueños. Eso usted lo sabe muy bien. Y dice que cuando el sueño cae sobre los hombres y se adormecen sobre el lecho, entonces Dios revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Diga conmigo, consejo. Porque uno de los propósitos que tiene Dios cuando nos ministra cosas en sueño es más que todo para aconsejarnos. Amén. Y aquí la Biblia menciona cuatro motivos por los cuales Dios nos aconseja en sueño. Eso no significa que sean los únicos. Dios tiene muchos motivos por los cuales hablarnos muchas veces, para alentarnos, nos habla en sueño, nos aconseja, nos dice sigue adelante, hijo, etc. Pero menciona 4. ¿Me siguen todos aquí? Gloria a Dios. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Y aquí viene el primer consejo, para quitar al hombre de su obra. Si dice que Dios te aconseja para quitar al hombre de su obra, significa que puede ser por 2 motivos. Primero, porque ese hombre o esa mujer puede estar caminando o direccionándose hacia la voluntad personal de él, creyendo, no malintencionadamente, pero creyendo que va en la dirección correcta hacia Dios, pero no está en la perfecta voluntad de Dios. Puede tener las mejores intenciones de hacer esto, de hacer aquello otro, pero no está obrando en la perfecta voluntad de Dios. ¿Se está entendiendo? Y segundo, si dice para quitar al hombre de su obra, quitar es arrancar, amén, sacarlo de una obra que Dios no quiere. Entonces,
si dice para que Dios te hable en sueño y te aconseja para quitar al hombre de su obra, lo más probable es que sea que ese hombre esté llevando adelante una obra que Dios no le agrada, ¿eh? Que está fuera, desalineada con Dios, totalmente, absolutamente. Y luego dice que Dios aconseja en sueño también para apartar del varón la soberbia. O sea, Dios procura apartarte de la soberbia, pero cuando la soberbia ya está instalada, acá no dice para quitar al varón la soberbia, sino dice y apartar del varón la soberbia. ¿Por qué no dice quitar? Porque Dios no va a quitar algo que te corresponde hacerlo a ti. Eres tú el que debes quitar la soberbia, el orgullo, la vanidad de tu corazón. Eso corre por cuenta propia. Eso corre por el libre albedrío que yo y usted tenemos de parte del Señor. Yo debo hacer, hay cosas que provienen de Dios y que debe de hacer Dios sobrenaturalmente, pero hay otras cosas que están ligadas pura y exclusivamente a nuestro libre albedrío. ¿Se está entendiendo lo que digo? Así que Dios habla en sueño para aconsejarnos, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. Tercero, dice que detendrá, te habla en sueño muchas veces para detener tu alma del sepulcro, para evitar de que tu alma se vaya a la muerte antes de tiempo, el sepulcro antes de tiempo. Nunca me olvido, escuché yo un pastor que es apóstol, que yo siempre quise, y que esta casa sin lugar a dudas lo conoce, que es el apóstol Mario Tolosa, ¿verdad que sí? Amén. Sí. Una vez lo escuché, este gran siervo de Dios, que decía que en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en primera plana del diario local decía pastor suicida. Cuando el apóstol Mario Tolosa dijo eso, yo puse todas las luces, la atención posible, porque claro, los periodistas buscan la manera de captar la atención. De eso se trata los diarios, de captarte la atención. Entonces, en primera plana ponen las cosas que significan un llamado más de atención para la gente, para que la gente consuma diario y compre. Así que decía en primera plana pastor suicida, y lo decía precisamente porque el pastor a 180 kilómetros por hora en su vehículo particular iba conduciendo por la ruta y llevaba a bordo un nietito en el asientito de atrás, apoyadito entre las dos butacas, conversando con sus abuelitos. Iba su esposa al lado y de repente se encuentran con un camión que iba también en la misma dirección, pero obviamente el camión a mucha menos velocidad. Este auto que se desplazaba a 180 kilómetros por hora, cuando el pastor lo ve de golpe, quizás en un alto, y cuando se encuentra con el camión, ya era tarde, se incrustaron detrás del camión y murieron los tres. Yo no me acuerdo si murieron decapitados, pero la criaturita que iba atrás, como una flecha, pasó hacia adelante. Los tres lamentablemente murieron. Yo no sé si Dios le está hablando aquí a mucha gente, a muchos de ustedes, pero una de las causas por las cuales Dios habla en sueño es para traernos consejos sabios, para que sepamos conducirnos en la vida, para que sepamos vivir desacelerados en muchas cosas, inclusive desacelerados en los vehículos, porque ¿cuántos cristianos hay que conducen con el celular en la mano y pretenden prestar atención hacia donde van con su vehículo y al mismo tiempo escuchar un audio o mandar un mensaje de texto a través del teléfono? Y eso es grave y trae consecuencias. Todo error trae consecuencias. Y después nos preguntamos por qué Dios habrá permitido. No, lo permitiste tú, lo permití yo, lo permitimos nosotros. Así que dice aquí, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres y se adormecen sobre el lecho, entonces Dios revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra,
Dice, y apartar del varón la soberbia, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. Cuarto, porque muchas veces Dios nos aconseja, porque ahí está, quizás ya son muchos los consejos que Dios viene dándonos, pero nosotros venimos haciendo caso omiso, y la espada simboliza justicia o juicio en algunos casos, y Dios nos aconseja hasta en sueños para evitar esa espada de justicia sobre nuestras vidas. Así que, preciosa iglesia de Jesucristo, en este año Dios va a hablar mucho a la iglesia. Estamos transitando los últimos tiempos y Dios quiere bendecir los pies de sus hijos para entrar a una ciudad celestial. No podemos entrar a una ciudad santa, pura, limpia, de tal manera que no hay polvo, no hay polvillo de tierra en esa ciudad. Sus calles son de oro, mares de cristal, bendito sea su nombre. Así que Dios, a través de esta palabra, traerá limpieza a nuestros pies. Y yo quiero que Dios comience a limpiar primero los míos, porque yo los necesito limpios. Bendito sea su nombre. Yo no sé cuántos de ustedes querrán que Dios le limpie en esta mañana por medio de su palabra los pies. Los pies te conducen por la vida. Los pies te direccionan, te llevan por rumbos de la vida. Y Dios quiere limpiar estos pies para alabanza de su grande nombre. Y Dios me habla en un sueño. Fue este año pasado, el día 20, cayó día martes 20 del mes pasado de diciembre. Me habla Dios en un sueño. Ese día tuve 3 sueños, pero en el primer sueño de ese día, Dios me habla y me mostraba, como dije anoche, que yo estaba predicándole a la gente como les estoy predicando a ustedes. Yo no podía escuchar lo que hablaba en la prédica. Sin embargo, en una parte de la prédica sí pude escuchar, porque Dios así lo quiso, una frase que pronuncié al pueblo y le dije: hermanos, el cuello de nuestros pies considera. Y automáticamente me desperté del sueño. Y entendí que se trataba de un consejo de Dios, que Dios quería darme a manera de prédica, para que lo predicara al pueblo, a su iglesia, a sus hijos, a sus santos, a sus escogidos. Entendí que se trataba de un mensaje a manera de consejo, como les dije. Y al principio esa frase, el cuello de nuestros pies considera, me llenó de tanta curiosidad, porque era tan rara la frase, que, como dije, automáticamente me despierto. Y no solo hice eso, sino que me levanté y dije: Señor, yo me puedo olvidar de esto, me pasa seguido, me olvido las cosas. Así que me levanté y me fui hasta el comedor, tomé papel y tomé lápiz y anoté la frase. Volví al dormitorio, intenté dormir de nuevo y no podía conciliar el sueño. Y después de un largo rato quizás me dormí. Y ahí vino el segundo y el tercer sueño. Y al otro día volví a soñar un cuarto y un quinto sueño. Nunca me pasan estas cosas, preciosa iglesia. Pero en este último tiempo, a final de este año y a comienzo de este año, Dios me está sorprendiendo con estas cosas. Querrá darme palabras, no solamente para mi vida y mi familia, sino fundamentalmente, como soy pastor, necesito palabra de Dios para la iglesia, para su pueblo. Así que me parecía, era una frase muy rara porque precisamente los pies no tienen cuello, ¿verdad que sí? Y rara porque además los pies no tienen la capacidad de considerar, o sea, de pensar, de meditar, de reflexionar. Eso significa considerar. Así que era totalmente rara. Me quitó el sueño Dios. Quise dormirme, no podía. Y le dije a Dios: Señor, ¿qué es esto? Los pies no tienen cuello, Señor. Entonces le dije: Señor, llévame por favor. Siento la presencia de Dios en esta mañana. Llévame por favor, le dije esa mañana antes de volver a la cama. Llévame, Señor, por favor, a una cita bíblica que se asemeje a esto.
a esta frase que tú me estás dando, porque siento que esta frase no es común, proviene de ti, precioso Dios. Y allí Dios me llevó al Salmo 119, versículo 59. Y dice así en el nombre poderoso de Jesús. Si usted quiere ponerle reverencia a esta palabra, póngase de pie y automáticamente siéntese, porque quiero que usted esté cómodo, los que puedan, los que no, se quedan sentados. Dice el versículo, Salmo 119, verso 59. Consideré, diga conmigo, leamos todos juntos. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Tome asiento, por favor. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Aquí el salmista había considerado sus caminos, pero como les decía al principio, en esta palabra que Dios me llevaba, usted ha visto que no aparece la palabra cuello aquí, el cuello de los pies no menciona, simplemente dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios, pero no habla del cuello de los pies. Entonces el Señor me dijo: hijo, lo que pasa que esa frase es el título del mensaje que quiero que tú prediques a mi pueblo. ¿Me están siguiendo? Entonces, como es sabido, los pies no tienen cuello, ni tampoco tienen la capacidad de considerar. Pero así como el cuello es una articulación que le permite a la cabeza girar hacia la derecha y a la izquierda y hacer movimientos hacia arriba y hacia abajo, así también sucede con los tobillos de los pies. Es como una especie, metafóricamente hablando, simbólicamente hablando, es como una especie de cuello articulado que le permite a los pies girar hacia la derecha, hacia la izquierda y hacer un movimiento hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad que sí? Esto quiere decir que también el cuello de nuestra cabeza, como también el cuello de nuestros tobillos, saben, simbólicamente hablando, metafóricamente hablando, sabe el cuello de nuestra cabeza hacia dónde queremos mirar o hacia dónde venimos mirando, como también metafóricamente hablando, el cuello de nuestros tobillos saben y consideran hacia dónde están tomando rumbo nuestros pies. Yo no sé si me estoy dando a entender con lo que estoy diciendo, pero el cuello de nuestra cabeza y el cuello de nuestros pies consideran de alguna manera todo lo que yo estoy mirando o todo lo que deseo mirar. Consideran todo lo que yo deseo caminar o andar en esta vida, hacia dónde van el rumbo de mis pies. Por eso entendí por qué Dios me guió al Salmo 119, verso 59. Porque allí el salmista dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Aquí el salmista consideró sus caminos, y lo bueno fue que el salmista volvió sus pies a los testimonios de Dios. O sea, volvió sus pies a los mandamientos de Dios. Porque al parecer los caminos del salmista en ese momento no estaban siendo bien direccionados. Al parecer los caminos de este salmista no estaban yendo por buen rumbo, no estaban yendo en la dirección correcta, no estaban yendo en la perfecta voluntad de Dios. Al parecer los caminos de este salmista no estaban siendo buenos, estaban en malas obras. Bendito sea su nombre. Y tiene que haber sido así, porque precisamente este mismo salmista, en este mismo Salmo 119, un poco más adelante en el verso 133, allí ya el salmista le pide a Dios y le dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad, dijo el salmista, se enseñoree de mí. Noten que aquí el salmista no dice: y ningún pecado se enseñoree de mí, sino que el salmista dice: y ninguna iniquidad se enseñorea de mí. Porque al parecer el salmista venía lidiando no con un pecado casual o circunstancial en su vida,
sino que al parecer el salmista venía lidiando en su vida con un pecado de iniquidad que hace rato lo venía cometiendo, un pecado de iniquidad que hace tiempo lo venía arrastrando, lo venía llevando por caminos de muerte y no de vida. Aleluya, porque la iniquidad es también un pecado, pero un pecado que tiene otra connotación. El pecado de iniquidad ya es un pecado, como dije, no es casual, no es circunstancial, sino que es un pecado que está arraigado en la persona, que ya viene arraigado de hace años, que lo viene arrastrando. Y la única manera de desarraigar la iniquidad, hermanos, es reconociendo esa iniquidad. Hay cristianos que no la reconocen, que la tienen, la piensan, la meditan, la consideran, pero no la reconocen. La única manera de desarraigar una iniquidad, primer paso es reconocerla. Segundo paso es arrepentirse de esa iniquidad. Aunque tú la traigas de tu padre, aunque tú la vengas arrastrando de tus ancestros, aunque haya venido en tus genes, en tus cromosomas, tú debes reconocerla, tú debes arrepentirte. Hoy te habla alguien que viene de un pecado de ocultismo, de iniquidad. Mi padre era espiritista y Dios hoy día me está usando para salvar espiritistas para la gloria de su nombre. Dale un fuerte aplauso al Dios que vive. La única manera de desarraigar un pecado de iniquidad que ya echó raíces o que ya viene con raíces en nuestros genes, la única forma de desarraigarla es reconociéndola, arrepintiéndonos y renunciando. Y voy a soltarles una palabra en el nombre de Jesucristo, tanto a hombres y mujeres casadas, algo que Satanás muchas veces ha ocultado para que la gente no sea libre. Y le hablo a los maridos y le hablo a los matrimonios en el nombre de Jesucristo. Dice la Biblia así, y el diablo lo sabe: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Diga conmigo: se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Eso significa, preciosa iglesia, que si tu marido te uniste a tu mujer, sos una sola carne con ella. Y si tu mujer te uniste a tu marido, sos una sola carne. Y tu marido, esposo que me estás escuchando, tiene legalmente autoridad por esta palabra para cortar iniquidades que vienen en tu esposa, porque ella es tu carne. Yo no sé si me están entendiendo. Y tu mujer tiene esa autoridad por el Espíritu y la palabra para cortar iniquidades que vienen arraigadas en los genes, en los cromosomas de tu marido. El diablo no quiere que esto se predique, pero hoy el Señor me ha permitido que te lo predique. Hoy Dios te lo hace saber, porque Dios quiere romper maldiciones generacionales que vienen en tu matrimonio, que vienes arrastrando mujer, que vienes arrastrando marido. Tú tienes autoridad, sos una sola carne con tu mujer. Mujer, sos una sola carne con ese hombre que Dios te ha dado. Rompe esas maldiciones, desátate de ellas, hazte libre para la gloria de su nombre. Gloria a Dios. La única forma de desarrollar una iniquidad es reconociéndola, arrepintiéndonos y renunciando a ella. Y les digo algo más, confesándola. Tú tienes que confesársela al Dios de los cielos. Tú tienes que decírsela al Dios de los cielos. Si hay hogares en donde se ha venido prolongando las violaciones, si hay hogares, familias que vienen arrastrando de generación en generación casos de violación, de abuso sexual, tú puedes desarraigarla, tú tienes que confesarla. Señor, aquí hay una maldición que viene persiguiendo de abusos sexuales, de abusos, Señor del cielo. Yo necesito violaciones. Hay hombres que han sido violados. Hay mujeres, no solamente mujeres que han sido violadas, hay hombres que han sido violados. Yo tengo casos en donde hombres vinieron y me confesaron: pastor, yo cuando era niño me violaron y después de grande quise matarlo al hombre que me violó.
pero me salió al encuentro Cristo. Si Cristo no me hubiera salido al encuentro, yo hoy día estaría preso en la cárcel. Y tú no necesitas ir a la cárcel, tú necesitas soltar palabra de perdón, porque la Biblia dice clarito: perdonad a los hombres sus ofensas para que seáis perdonados, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vosotros seréis perdonados. Cuando a través del perdón se rompen cadenas, ataduras, las vidas son libres, los corazones son libres. Así que hay que confesársela primeramente a Dios. Segundo, también es necesario confesársela al pastor o a la pastora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así lo manda Dios. Por eso Dios puso un pastor, puso una pastora. En este caso ella es viuda, pero tiene un pastor y tiene también a su hijo. Pero él es misionero y tiene un pastor y tiene otra pastora al lado, que es la esposa Marina. Muchas veces es necesario confesarlo. El diablo no quiere que tú confieses, porque te da vergüenza, porque te da timidez. Y ahí estás, y el diablo te tiene oprimido, te tiene cautivo, te tiene en derrota. Querés levantarte, pero un peso te aplasta. Querés avanzar y terminar retrocediendo 2 pasos hacia atrás. Y es tiempo, iglesia, de avanzar libres para la gloria de su nombre. Es tiempo que la iglesia se rompa las cadenas, las ataduras. Y hoy Dios viene con el peso de su palabra a romper cadenas y ataduras en las vidas de las personas para la gloria de su nombre. Aleluya, gloria a Dios. La Biblia dice en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados, o sea, el que los tapa, el que no los confiesa, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Te das cuenta? No podemos prosperar. Somos buena gente, tenemos buenas intenciones, pero me da vergüenza, me da timidez contar lo que me sucedió, o lo que me hicieron, o lo que hice, o lo que hicieron mis padres. Me da vergüenza. Bendito sea el nombre del Dios de los cielos. Yo no quiero deshonrar a mi madre, porque Cristo la limpió. Cristo la hizo nueva criatura. Y simplemente cuento este testimonio no para deshonrar a mi bella madre que todavía vive, pero cuento este testimonio para que les sirva de bendición a muchos. Quien les predica en esta noche vio a su propia madre totalmente desnuda encima de otro hombre que no era mi padre. Eso me destruyó. Yo tenía 10 años. Yo veía una mujer y para mí, no quiero usar los términos que yo usaba en mi mente y en mi corazón, pero yo veía una mujer y veía algo desagradable. No confiaba en las mujeres. Y me costó sanar el corazón durante años, hasta que Cristo salió a mi encuentro. Me sanó, me libertó, me hizo libre. Pasan los años y Dios me habla en un sueño y me dice: me llevaré a tu madre. Mi madre todavía no estaba entregada a Cristo. Entonces yo le dije a Dios: Señor, no solamente que vi este pecado grave en mi madre, sino que además ella me abandonó a los 13 años. Yo vivía en la calle, dormía en la plaza en Córdoba. Mi madre vivía en un pueblo en dirección a Santiago del Estero. Y yo dormía en plena plaza central de la ciudad de Córdoba. Y había veces, como tenía 13 años, tenía miedo que me violaran, que me hicieran daño. Y me iba a los balcones de la terminal, pero me escapaba de la policía, que no me vieran, porque era menor de edad y lo más probable que el policía me tomara, me llevara para salvaguardarme, me llevara a la comisaría y me iban a hacer volver al pueblo. Y yo no quería volver al pueblo, porque era ver a mi madre y era volver a recordar y era volver a las imágenes que me aterraron. Pero un día, pasados los años, yo estaba ya grande, ya era un hombre casado, todavía no tenía las trillizas que Dios me dio, pero tenía mi primer hijo. Y Dios me habla y me dice: me llevaré a tu madre. Y yo le dije a Dios: Señor, ¿tú te recuerdas, Señor, las veces que yo estaba durmiendo en la plaza y me despertaban los tacos? Yo dormía en los sillones, Señor, de esa plaza, y me despertaban los tacos de
algunas mujeres que venían caminando por la plaza. Yo sentía los ruidos de sus tacos y más de una vez veía niños de mi edad que iban tomados de la mano de esas madres. Y tú te recuerdas, Señor, lo que yo sentía en mi corazón. Qué anhelo yo tenía como hijo. Yo anhelaba ser ese hijo que iba tomado de la mano de su mamita. Pero no podía hacer eso. Y hoy día tú me dices que me la llevas. Al poco tiempo me llama mi hermana por teléfono y me dice: mamá está grave. Y yo le dije: tienes que entregarla a Cristo. ¿Cómo es? Le expliqué por teléfono cómo tenía que hacer la oración de fe. La hizo entregar al Señor. Mi madre entra en un coma. La llevan urgente en una ambulancia y estuvo 7 días en coma irreversible. Yo te cuento este testimonio para que tú veas lo que significa el poder del perdón. Cómo se rompen cadenas. Cómo Dios puede usar a una persona que ha perdonado de veras. Entonces le dije a mi hermana, yo estaba de guardia y le dije a mis jefes, mis superiores, le dije: me pasa esta situación, necesito ir ya al hospital de Jesús María. Allí tienen internada a mi madre. Cuando llego, me cuentan mis familiares que había entrado en un coma 4, según los médicos, irreversible. Entonces, no había posibilidad de que ella viviera. Es más, los pronósticos eran que no pasaba de ese primer día. Pero allí estábamos y allí habíamos orado. Y minutos antes de que ella entrara en un cuadro de gravedad y de conciencia total, mi hermana mayor la hace entregar a Cristo a través de la oración que yo le repetí por teléfono. Y ella me dice: y si no me acuerdo, no te hagas problema. No confíes en tu memoria, confía en el Espíritu Santo. Él sacará de tu memoria y tú soltarás la palabra de salvación para nuestra madre. Se entregó mi madre a Cristo esa mañana. Entra en un cuadro profundo. Los médicos dijeron que era coma 4 irreversible. Así que ahí estaba en terapia intensiva. Pasó el primer día, pasó el segundo, pasó el tercero. Se fue al 5.º día, al 6.º día y entró en el 7.º día de coma irreversible. Ese 7.º día, yo siempre entraba a la mañana. Tengo mucho para seguir hablando, pastora, que no sé, me incomoda demorarlos tanto, pero si a usted le interesa el mensaje de esta mañana, me va a tener paciencia. Gloria a Dios. Siempre yo dejaba entrar a mi padrastro, dejaba entrar a mis hermanos, menos mi hermano más chico, que es pastor. Él no quería verla a mi madre en ese cuadro, toda entubada, toda llena de cables. Y yo entraba al final. Y allí al final era una sola hora para los familiares. En ese final hablaba con el espíritu de mi madre, porque yo sabía que su cerebro estaba inconsciente, pero su espíritu estaba latente. Y yo le decía: mamá, soy el Diego, tú me conoces la voz. Te amo, vieja, y te perdono por los daños que hiciste a mi corazón. Sentite libre, vieja. Si te tienes que ir, vete. Y se muere. El permiso era de las 16 a 17 horas. A las menos 5 menos 5 de la tarde, mi madre muere. Pasó una hora de muerto. Me sacaron rapidísimo de la sala. Se corta y el aparato hace y venía haciendo cada vez más lento. Y yo no me daba cuenta que se estaba cortando hasta el último que hizo y se cortó. Y en un momento dado los médicos corrieron y me dijeron: por favor, salga. Yo salí en silencio, ordenado, porque ya el Señor había preparado mi corazón y porque ya la había perdonado y ya había hablado con ella durante esos 7 días que entraba a verla, y en este último día también. Así que salí tranquilo, sereno, calmo, y le dije: mamá ya murió. Imagínense lo que fue ese cuadro. No hace falta contarlo. Todos podemos imaginarlo. Y pasó una hora, y pasaron 2. El sol empezó a caer, se hizo de noche, y a la noche el Señor, empecé a sentir una opresión terrible. Mire, estoy tratando de simplificar lo más que pueda, pastor. Pero empezó
En esa noche empecé a sentir una opresión y mi hermana mayor estaba sentada al lado, que me lleva 1 año de edad. Y le digo, Gladys, ¿te pasa algo? Porque yo sentía una opresión terrible, ganas de salir corriendo, sentía hasta una especie de pánico, sentía una sensación de muerte. Lo he sentido, Dios ha permitido que sintiera el espíritu de muerte sobre una persona en otras oportunidades. Y en este caso yo sentía algo terrorífico, no sabía describirlo con palabras, hasta que el Señor me habla y me dice, el Espíritu Santo es el espíritu de muerte de tu madre que está encima tuyo, te está mirando. Y a mí se me quemaron los libros porque dije, Señor, esto no está en la Biblia, la persona se muere, se va al cielo, se va al infierno. Pero Dios es sobrenatural y mayormente soberano. Aleluya. Él hace las cosas como quiere, Él puede retener un alma, Él si tiene propósito hace lo que quiere. Pero en mis libros, aquí adentro, yo digo, no, esto no es posible. Si se muere, se va al cielo, se va al infierno. Pero no puedes perdurar aquí. Ya han pasado como 3 horas y pico, ya se hizo de noche. El Señor murió y empecé con los cuestionamientos. Empecé, Dios, como hacemos nosotros, tratamos de filtrar por nuestro razonamiento humano las cosas sobrenaturales o la soberanía absoluta de Dios. Preciosa iglesia, Dios no quiere que hagamos eso. No razonemos lo irrazonable. Dios es un Dios poderoso, dueño de hacer lo que quiera. Tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Quizás tú dices, no, Dios va a tener misericordia de ese, pero no de este. Y Dios precisamente tiene misericordia de este y no de aquel otro. Entonces se me quemaron los libros y le digo a mi hermana, ¿qué sentí? No sé, pero tengo ganas de salir corriendo. Le sucedía exactamente lo mismo que a mí. Entonces ahí le dije, el Señor me acaba de revelar que es el espíritu de muerte de nuestra madre. Y me dijo el Espíritu Santo, repréndelo. Y comencé a reprenderlo en el nombre de Jesucristo. Mire, automáticamente había una puerta de placa al frente que era la de un baño. Estábamos en un pasillo. La puerta de ingreso a terapia intensiva donde había muerto mi madre. Cuando empezamos a reprender el espíritu de muerte, la puerta se abría del baño y se cerraba con golpeaba así como si alguien la abriera y la golpeara. Terminamos de reprender el espíritu de muerte y la puerta se cerró y se quedó quieta. Al rato aparece la doctora, pálida la mujer, nos mira y dice, su madre vive. Dios la resucitó para la gloria de su nombre. Y hoy día todavía está viva para la gloria de su nombre. Ya es una mujer anciana, está enferma, está muy enferma, pero Dios ha permitido que la disfrutara mucho más años de vida para la gloria de su nombre. Porque cuando hay verdadero perdón, hay verdadera gloria de Dios que se desata. Y hoy te hablo en el nombre de Jesucristo a través de este mensaje. Si tienes que perdonar, perdona, porque Dios quiere limpiar tus pies para poder usar tu vida para la gloria de su nombre. Así que dice la Biblia, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Tú no endurezcas en tu corazón. Si Dios te habla, si Dios te está ministrando, si Dios te está redarguyendo en este mensaje, o desde hace rato que lo viene haciendo, Dios te dice, hijo, por favor, hija, no endurezcas tu corazón. Actúa. Dios te está hablando. Te estoy hablando, dice el Señor, porque te quiero bien, porque te quiero bien prosperado, te quiero prosperar, te quiero usar, te quiero bendecir, te quiero proyectar, te quiero levantar para mi reino. Bendito sea su nombre. Porque la palabra de Dios hace eso, nos redarguye, nos convence también Dios a través de la palabra de justicia, juicio y pecado. La palabra de Dios es para redarguirnos y para llevarnos a nosotros a un examen de conciencia. Y hoy está llevando Dios a mucha gente a un examen de conciencia. Por eso es que este mismo salmista del capítulo 119 le termina diciendo a Dios, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Aleluya. Ahora comprenden ustedes por qué Satanás muchas veces no quiere que tú o yo o nuestros seres queridos escuchen la palabra de Dios. Ahora comprenden por qué muchas veces hay gente en las iglesias que empiezan a poner excusas y se salen del templo.
y dicen, no, el sonido está muy fuerte, o este pastor que vino predica muy fuerte, habla muy fuerte, grita, es gritón, a mí me molestan los ruidos, y quizás realmente le molestan, quizás sea una persona que realmente no le gusta la voz alta, no le gusta el sonido alto, y está bien, no hay problema con eso, pero hay casos en donde hay gente que pone esas excusas para salirse de la casa del templo, porque la palabra los está redarguyendo, porque la palabra los está llevando a un examen de conciencia, y hoy Dios te dice, hijo, no hagas eso, hija, no hagas esa, yo te he traído para que oigas mi palabra y para que tus caminos cambien para la gloria de mi nombre. ¡Aleluya! Oh, santo, aleluya. bendito sea tu nombre, Padre. Así que Dios me revelaba esta palabra, esa frase, en donde yo le decía en el sueño a la iglesia, hermanos, el cuello de nuestros pies considera. ¿Y qué considera? Considera la dirección por donde están yendo nuestros pies. Eso considera el cuello de nuestros pies, la dirección por donde estamos yendo. Hay un proverbio que dice, Proverbios 6, 12 al 15, que dice, el hombre malo, el hombre depravado, mire cómo comienza, Proverbios 6, 12, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, o sea, tiene una boca, es una cloaca, es un sepulcro. ¿Y sabe cuántos cristianos tienen una boca que se ha convertido o nunca se convirtió a Cristo y sigue siendo un sepulcro? El hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca, que guiña con los ojos, y no precisamente le hace un guiño a su mujer, sino que en oculta le guiña los ojos a otras mujeres. Entonces dice que guiña con los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Y usted sabe que existen muchas señas que se pueden hacer con los dedos, como por ejemplo fuck you. No se lo voy a hacer porque usted lo sabe. Como por ejemplo los cuernitos, ¿verdad que sí? Y como por ejemplo cosas más graves. Y dice aquí que el hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca, que guiña con los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidad hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo y siembra las discordias. Por tanto, su calamidad, dice Dios, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. ¿Qué es la calamidad? La calamidad es desgracia, la calamidad es desdicha, es infelicidad. Por eso hay gente que no puede ser feliz. La calamidad es infelicidad, es tragedia, es aflicción, es fracaso, es ruina, es catástrofe, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren, Dios usa esta palabra, calamidad, para las personas malas, para el hombre malo y perverso. Dice que vendrá calamidad repentina y no habrá más remedio, dice la Escritura. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice esas cosas? Porque Dios, la respuesta es esta: porque Dios es amor, pero fuego consumidor. Hebreos 12, 29. Aleluya. Como vieron, esta palabra habla entonces del hombre malo y depravado. Y en una parte de aquí dice que habla con los pies. ¿Es que acaso los pies hablan? Literalmente no. Pero esto es metafórico. ¿Qué es la metaforia? Es como decirle a usted que es como si yo le hablara a usted de la primavera de la vida. Al decirle la primavera de la vida, le estoy diciendo la juventud de la vida, ¿verdad que sí? Porque la metáfora es una comparación, es un simbolismo, es una alegoría. De eso se trata. Entonces, los pies no tienen cuello, los pies no tienen la capacidad de considerar, de pensar, de reflexionar, como tampoco tienen la capacidad de hablar. Porque si los pies hablaran, preciosa iglesia, ¿cuántas cosas dirían de mí y de ti? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso es que en este mismo proverbio, un poco más abajo, en el verso 16, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y en el verso 18 menciona una de las 7 cosas que aborrece y abomina Dios.
Y dice, los pies presurosos para correr al mal. Vuelve a aparecer la palabra pies aquí. ¿Se dan cuenta? ¿Saben que en el segundo sueño, yo le dije que el día 20, martes 20 de abril, tuve 3 sueños? El primero fue este, donde Dios me revela el cuello de los pies considera. En el segundo sueño, Dios me mostraba una sierva de Dios que con mi esposa la conocemos de hace muchos años. Muchos años. Y yo estaba allí y ella iba y le decía al esposo, me voy a ir a tal lugar, pero me voy con la hermana tanto. Y el Espíritu Santo en el sueño me decía, está mintiéndole al marido. El marido le creía y ella se iba e involucraba a una hermana de la iglesia. La hermana no sabía realmente las malas intenciones de esta otra, de esta sierva de Dios. Así que la lleva engañada también a ella. Engañó al marido y engaña a la hermana. Lo que quería era, ella perseguía un propósito. Al llevar a una hermana de la iglesia, la iba a hacer caer en engaño, le iba a hacer caer en su pecado. Entonces, involucrándola, esta otra no le iba a terminar deschavando a la sierva de Dios, y así vio. Y el Espíritu Santo en el sueño me decía, ella se va a un cabaret, pero no de mujeres, de hombres. Porque los cabarets que Dios me mostraba aquí era de hombres. Vieron que en los cabarets que hay mujeres de la noche, ¿verdad? Van los hombres y tienen sus relaciones allí, ¿verdad? Pero en este cabaret había solamente hombres, en donde mujeres distintas iban y tenían sexo con hombres que ni conocían, simplemente iban y después se iban de allí, tenían sexo y se iban. Y esta sierva de Dios se iba a ese lugar con esas intenciones. Y esta otra compañera de ella, hermana de la iglesia, al entrar allí la iba a involucrar y ya la iba a hacer tentar. Y bueno, ya estamos en el baile, bailemos. Así que ahora no me podés deschavar. Si esto sale a luz, vos tenés que decir que fuimos a tal lugar. Y el Espíritu de Dios me decía, ella está mintiendo. Me daba discernimiento de todas las intenciones que ella tenía. Entonces yo le decía, estás mintiéndole a tu marido. El marido le creía a ella y estaba allí en silencio. Y me insistía tanto en el sueño, estás mintiendo, tú te vas a tal lugar y te voy a decir, tú te quieres ir a un cabaret de hombres, y le dije todo. Y al último, después de resistirse ella, de negarse tantas veces, el Espíritu de Dios vino sobre ella, la tocó, se quebrantó, confesó su pecado, todo en el sueño. Y yo le dije a Dios, ¿por qué me muestras este segundo sueño? ¿Por qué, Señor? Porque tenía conexión con el primero. ¿Cuántos dicen amén? Los pies de ella se iban en la dirección incorrecta. Y yo estoy orando por esa sierva de Dios. Estoy orando. Porque no solamente Dios me quería decir dar un ejemplo con respecto al primer sueño, sino que además Dios quiere que yo esté orando por esa sierva de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque el que cree estar firme, mire que no caiga, que Dios me libre de no caer también a mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que tú nunca te creas firme. Reconócete delante del Dios de los cielos siempre débil. Porque mientras tú estés débil, Él se mantiene fuerte en ti. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya, bendito sea tu nombre. Así que Dios me revela las intenciones de esta mujer. Y claro, Dios tenía un propósito. Tenía conexión, un sueño con el otro. ¿Sabe que hay un refrán que dice que hay impíos cuyos frutos son como los de un verdadero cristiano? Pero hay cristianos cuyos frutos son como los de un verdadero impío, lamentablemente. Por eso que dice Proverbios 5:5, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Y en el libro de Marcos capítulo 9 verso 45 dice, y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Esto no significa que literalmente tú te tengas que cortar, amputar un pie o los 2 pies. Esta palabra significa que tú tienes que hacer una cirugía espiritual y cortar los pies de iniquidad que están conduciendo
conduciendo al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Proverbio 3:6 dice: reconócelo a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Bendito sea el Dios de los cielos. En este tiempo Dios va a bendecir. Dios va a bendecir y santificar los pies de sus santos, de aquellos que luchan contra el pecado, de aquellos que luchan para no abrirle la puerta al pecado. Dios ve la lucha que tú tienes con las tentaciones. Dios sabe que tú y yo somos débiles ante las tentaciones, pero ahí estamos luchando. Ahí estamos diciéndole no a lo que hay que decirle que no, sí a lo que hay que decirle que sí. Y Dios dice su palabra, es promesa de lo alto. Dios bendecirá los pies de sus santos. Por eso dice la Biblia en 1 Samuel 2:9, como en otras palabras, en un salmo también lo dice, que Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos permanecen en tinieblas. Hay cristianos que persisten en seguir siendo impíos, y Dios te dice en esta mañana: los impíos permanecerán siempre en tinieblas. Y Dios, a través de su palabra, viene a traer luz, porque lo que Dios no quiere, el propósito de Dios es que no seamos impíos, que caigamos en las tinieblas, que venga la calamidad sobre nuestras vidas. Dios quiere verte sano, Dios quiere verte limpio, Dios quiere verte bendecido para la gloria de su nombre. Promesa de los Dios de los cielos. 1 Samuel 2:9, que Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. En Nehemías 9:20 dice, cuenta la Biblia en el libro de Nehemías, que el sacerdote y el escriba a la vez, Esdras, dice que Esdras, hablando con Dios, hablando cuando Dios lo trajo a Israel por el desierto, le decía a Esdras del Señor: y enviaste, le dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, y escuche esto, ni se hincharon sus pies. Y hoy te digo que no se hincharán los pies de sus santos mientras caminen en la dirección correcta, mientras le digan no a lo que hay que decirle que no, y sí a lo que hay que decirle que sí. Alábale porque Él vive. Ni se hincharon sus pies, dice la Biblia. Bendito sea el Dios de los cielos. No se hincharán los pies de sus santos, por más que vengan por camino de desierto. Aleluya, bendito sea tu nombre. Dios quiere santificar nuestros pies en esta mañana, y estoy concluyendo. Pero quiero atreverme a lo último, a decirle algo más. ¿Usted lo quiere? Amén. Paralelo a esto que vengo hablando, Dios quiere pies santificados. Y quizás lo que yo le diga no encaje dentro de su razón. Pero como te dije, no pasa por la razón, pasa por la fe. Dios lo dice, o Él lo hace, lo creo. Amén. Hay cristianos que no estudian porque saben que la ciencia muchas veces se opone a la fe. Entonces dicen: yo no quiero desagradar a Dios, no voy a hacer esta carrera, no la voy a estudiar. ¿Y qué tal si Dios quería que tú hicieras esa carrera? Algunos otros no hacen negocios porque el dinero es malo. ¿Y si Dios te quiere bendecir con un negocio? ¿Y si Dios te quiere convertir en un empresario? Porque Dios ha depositado cosas, cualidades en tu vida que te van a servir, te van a ser útiles para que seas potentado económicamente y le abra las puertas a muchos de los hijos de Dios en su pueblo. Pero no, algunos piensan que hacer negocios es malo porque la Biblia habla que el amor al dinero es malo. Entonces están en esos conceptos. Otros no participan en política porque dicen que él es ciudadano de otro reino, así que yo no tengo por qué participar en política. Yo no soy ciudadano de esta tierra, soy ciudadano de los cielos. Otros no se comprometen en actividades fuera de la iglesia porque dicen: yo no me voy a enredar con las cosas de este mundo, y no se involucran. Otros no se atreven a tener sueños en la tierra porque
Dicen ellos que los espera una corona en el cielo, así que ¿para qué soñar aquí si me espera una corona en el cielo? Y se privan de soñar. Y no se dan cuenta que sos un hijito de Dios, una hijita de Dios, y que hay un papá que te quiere ver bien, que quiere darte cosas, que quiere bendecirte. Entonces, ¿para qué soñar? Sueño con ir a Estados Unidos, sueño con ir allí. Soñar. Está bien, si Dios quiere se hará, pero soñar. Soñar, porque muchas veces es Dios el que produce el querer como el hacer. ¿Está conmigo? Entonces no damos nuestros pies, en lugar de ir en la dirección correcta hacia la perfecta voluntad de Dios, nos abstenemos de estudiar, nos abstenemos de hacer negocios, nos abstenemos, por ejemplo, de meternos a la política, y tal vez Dios te viene hablando, esto no es para todos. Pero hay cristianos que deben estar en la política, por eso que tenemos tantos políticos sucios, inmorales, corruptos, porque en esas bancas debería estar un cristiano, un hijo del Dios de los cielos. Pero claro, nos enseñaron que no hay que enredarse en los negocios del mundo, que la política es sucia. Pero Dios, en medio de esa suciedad, te quiere poner a ti para que tú resplandezcas allí, para que tú resplandezcas en medio de las tinieblas de todos esos hombres y mujeres, diputados y senadores corruptos. Yo no sé si usted está entendiendo lo que estoy diciendo, pero Dios quiere bendecir los pies de sus santos. Y hay hijos de Dios que son fieles en esto, en aquello otro. No tienen problema como esa hermana que anda sirviendo allí. No tienen problema porque tienen el orgullo en los pies. Debajo de sus pies no tienen orgullo. No le importa si hay un hermano que piensa mal de él. ¿Dónde está la hermana? Párate, hermana querida, párate. Anoche Dios te quiso honrar, hoy te honra de nuevo. No te avergüences. No te preocupes por lo que puedan decir otros. Quizá nadie de aquí piensa mal de ti, pero puede que alguien algún día entre y piense mal de ti. Y Dios te dice, hija, no es lo que la gente dice de ti lo que más importa, sino lo que ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es lo que más importa. Y Dios te va a posicionar como a Josué. Nadie ocupó el lugar de Moisés, fue Josué. Quizás Dios no te posicione como pastor en este lugar, pero Dios te va a posicionar en lugares altos como a Josué, porque el que posiciona en Dios. Nos olvidamos, gracias sierva, ella es diácona, honro el diaconado de esta sierva. Nos olvidamos que la Biblia dice que mayor es el que sirve, y te digo algo en el nombre de Jesús. Preciosa sierva de Dios, mayor eres que mí, porque tú sirves de una manera en que yo hoy día no estoy haciendo, estoy haciendo un servicio. Pero mira, te considero mayor que yo. Mayor que yo, querida hermana, preciosa hermana, divina hermana, amorosa hermana. Dios te sigue bendiciendo. Dios te sigue bendiciendo y usando. Aleluya. No pases las cosas, estoy finalizando. Deja de razonar, pueblo mío. Deja de pasar por tu razonamiento. Te has convertido en una persona religiosa, estructurada, muy metódica. No, las cosas de Dios no se piensan, no se razonan, se hacen, se ponen por obra, se oyen y se actúan. Por eso es que Dios le dijo, y anoche hablaba de eso, que Dios le dijo, Cristo le dijo a Pedro, Pedro, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, espiritualmente maduro, te ceñirá otro Pedro, y vas a ir al lugar donde no quieres. Por eso Dios le dijo a Pedro, bendito sea el nombre de Dios. Dios le muestra a un carcelero, se llamaba Cornelio, era centurión oficial del ejército romano, aleluya, que tenía a su mando una centuria. ¿Qué significa centuria? Significa que él estaba al mando de 100 hombres. 60 centurias son una legión,
Y este hombre tenía una centuria, estaba al mando de 100 hombres, Cornelio. Y Dios le decía a Pedro que era muy estructurado, él razonaba todo. Dios le muestra algo, dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú comundo, no lo llames tú común. Y eso fue lo que Dios me dijo con mi madre: lo que yo limpié, tú no lo llames común o inmundo. Yo a tu madre la santifiqué, la bendije, y me place darle muchos años más de vida. Y han pasado más de 26 años de aquella muerte y de aquella resurrección para su gloria. Vamos, pueblo, levántate, ponte sobre tus pies. Bendito sea el Dios de los cielos. Dios quiere santificar tus pies. Dios quiere santificar mis pies para que vayan en la dirección correcta. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Cuenta la Biblia que el de un varón, Naamán, que se llamaba, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Dios lo usa a Eliseo, al profeta, y cuenta la Biblia, que usted la sabe, que termina Naamán siendo limpio, sino sano de la lepra. Entonces Naamán, hablando con el profeta, dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos, ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Naamán estaba reconociendo que el único Dios que lo pudo salvar de la lepra era el Dios de Israel, Jehová, Dios de los ejércitos. Pero a continuación le dice Naamán al profeta Eliseo: en esto perdone Jehová tu siervo. ¿Están aquí conmigo, iglesia? En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, y yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo, decía Naamán. Porque él estaba obligado moralmente y bajo la ley a ser servidor de su rey. Y el rey adoraba a otros dioses paganos, un tal Rimón. Y Naamán dice: lo que Dios ha hecho conmigo no lo hizo ningún otro Dios. Pero mi señor el rey se apoya en mí, posiblemente era muy anciano, se apoya en mí, yo tengo que sostenerlo, y yo me tengo que arrodillar juntamente con él delante de este Dios pagano. En esto perdone Jehová tu siervo. Y miren cuál fue la respuesta de un siervo de Dios del antiguo pacto, que supuestamente los antiguos eran muy rigurosos, muy religiosos, muy estructurados. Pero bienaventurados los verdaderos hombres de Dios, no importa el tiempo antiguo, no importa el tiempo presente o el tiempo que vendrán, serán hombres que piensan como Dios, que razonan como Dios y que actúan como Dios. Y dice que el siervo de Dios le dijo: ve en paz. Diga conmigo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Aleluya. Aleluya. Quiero orar por ustedes. Necesito un poquito de amor. Ahí tiene
pastor. Bendito sea. El vaso. Ah, muy bien. Alabado sea su nombre.